Hola, mi nombre es Sivi Esther Morales Pico, estudiante del segundo semestre de Psicología en línea, siendo exactamente las 11:45 del día miércoles 5 de noviembre. Hago inicio a esta grabación. En este momento voy a hablar acerca de la unidad número 1. Bueno, vamos a hablar acerca del desarrollo de la psicología como ciencia. Ha venido teniendo algunos procesos progresivos y complejos, caracterizado por el surgimiento de diferentes corrientes teóricas y que desde las diversas perspectivas intentaron comprender la mente humana y la relación con la conducta. Este compendio vamos a hablar acerca de cómo intentaron históricamente y contextual sus primeros enfoques psicológicos. En el surgimiento del concepto de la conducta como objeto científico del estudio, y la posterior evaluación hacia los modelos aplicados como terapia cognitiva conductual. La historia inicia desde el estructuralismo, liderado por Wilhelm Holmes y su discípulo Edward Teichner. Este enfoque marcó un hito fundamental al separar la psicología de la filosofía y establecer como una disciplina científica e independiente. Hunter fundó la primer laboratorio de psicología experimental en 1879, abriendo las puertas al estudio sistemático de los procesos mentales, lo que el estructuralismo consideraba que la mente estaba compuesta por elementos básicos, sensaciones, sentimientos, imágenes, que podrían ser analizados mediante el método llamado introspección, el cual consistía en que los individuos describieran con precisión sus experiencias conscientes. En este enfoque aportó básicamente con lo científico y experimental, recibió críticas por su subjetividad y dificultad de replicar resultados. Recordemos que antiguamente la psicología estaba emergida a la filosofía, por ende hubieron muchos experimentos que realizaron antes de llegar a ser la psicología como ciencia. Como reacción sugerido en los Estados Unidos, el funcionalismo representado por William James, John Dewey y James em, Angel. El enfoque cambiaba la pregunta por comprender no solo qué es la mente, sino para qué sirve la mente. El funcionalismo afirmó que los procesos mentales cumplen funciones adaptivas que permiten que el individuo enfrente el entorno influenciado por el evolucionismo de Darwin. En esta escuela del funcionalismo siempre intentaron ver más allá de lo empírico. Entonces tomaron como referencia a lo que Darwin en su expedición había entornado acerca de la evolución hereditaria. Entonces desde ahí comenzó este funcionalismo. Afirmaron que los procesos mentales cumplen funciones adaptativas y permiten que el individuo enfrentarse a su entorno. La psicología se orientó hacia los estudios de las experiencias prácticas y la resolución de los problemas reales, dando origen a la psicología aplicada en el ámbito como la educación, la clínica, el trabajo y sentados a las bases para el posterior desarrollo del conductivismo. La psicología del acto, propuesta por Brentano, expuso una forma de entender la experiencia mental centrada en los actos intencionales más que sus contenidos. Brentano sostuvo que la esencia de la mente reside en todo lo psíquico, está dirigido hacia algo caracterizado intencionalmente. Esta perspectiva se cuestionó, esta perspectiva se cuestionó mucho antes por qué decían que la mente indicaba este tipo de intencionalidad, porque muchas veces se observaron fenómenos conscientes e inconscientemente. Entonces, desde ahí derivó este estudio. Cuando cuestionaron el conductualismo, este,
el estructuralismo y convirtió el fundamento para corrientes posteriores como la fenología, que profundizaron los estudios de experiencias conscientes desde la mirada más dinámica. Ayudó a ver que más allá que un solo trastorno podía irse, que la mente podía adaptarse inconscientemente a otras características, tales como la percepción, y ellos podían manipular visualmente ciertas cosas que la mente realmente reaccionaba indirectamente. Más tarde, Iwonsky transformó radicalmente la comprensión del desarrollo psicológico con el enfoque histórico-cultural. Propuesto que las funciones cognitivas superiores que contribuyen a los pensamientos introdujo al concepto central de la zona de desarrollo próximo, que explica la distancia entre las personas que pueden hacer solo y lo que logran con ayuda, y la idea del aprendizaje impulsa el desarrollo. Además, planteó que el lenguaje actual como herramienta de mediación permite internalizar conocimientos e estructuras del pensamiento. Sus aportes impactaron especialmente en la educación y en la teoría del aprendizaje corporativo. Cuando Vygotsky desarrolló este mecanismo, pudo darse cuenta que podía ser utilizado en la educación. Y recordamos uno de los fundamentos básicos dentro de la educación, toman este modelo para poder llegar más al estudiante. La evolución del concepto conducta. Vamos a ver qué es la conducta en sí, que inicialmente era cuando utilizaba la ciencia natural y con el tiempo se integró a la psicología como el objeto del estudio observable. Los autores Wanston impulsaron el conductismo, promoviendo que la psicología debía centrarse únicamente en el comportamiento externo meditable y verificable, dejando a los investigadores como Jean Piron, como Colcott y Langache, que contribuyeron posteriormente a una visión más integrada de la conducta. Reconocieron la relación entre el proceso interno y las acciones externas. También podemos ver que dentro de este compendium hay múltiples escuelas que ayudaron a que la psicología se forjara y el rol del psicólogo en sí contemporáneo. Señala que la fragmentación entre corrientes como la psicoanálisis, la de Keltan, es un conductismo y reflexología generó tensiones teóricas, pero también impulsó el proceso de las disciplinas. El psicólogo no solo debe delimitarse a la teoría, sino también a impulsar el progreso de la disciplina, que una práctica no debe de ser vacía. Su labor existe en una constante integración de ambas. Además, debe trabajar en contacto directo con el ser humano mediante investigación de campo, evitando el aislamiento profesional, el uso rígido de los métodos o técnicas como sustitutos de vínculo de personas. También se fundamenta la terapia de la conducta, cuyas bases se construyeron a partir del estudio del aprendizaje. Los autores, tales como Pailot, Beiteret y Toninsky, realizaron importantes aportes. La reflexología y la condición clásica, desarrollados inicialmente como investigación fisiológica, demostraron que la respuesta de las emociones podían aprenderse mediante asociaciones del estímulo, lo cual abrió como el tratamiento de la ansiedad a través de las contracondiciones. Uno de sus fundadores, que fue Tonditsky, con la ley de los efectos, estableció que la conducta seguía de los resultados satisfactorios teniendo a repetirse, mientras que lo que genera malestar que debidamente aportan bases para las condiciones posteriores que adelantan a sus estudios. Todos estos
avances dieron orígenes más tarde con la teoría del cognitivismo o conductual, un enfoque clínico validado empíricamente que interpreta los principios del aprendizaje con los procesos cognitivos, buscando modificar pensamientos, emociones, conductas, disfunciones mediante técnicas y prácticas científicas. Cuando hablamos en sí de este análisis, muestra que la psicología enfrenta crisis conceptuales a lo largo de la historia, pero están siendo necesarias para el desarrollo, puesto que impulsaron nuevas formas de comprender al ser humano. Hoy se reconoce que ninguna de las escuelas posee la verdadera, o sea, la verdad absoluta. Más bien, cada una aportó pieza fundamental que integra y que permite comprender más completa y dinámica y contextualizada a la mente y a la conducta, presentando una visión completa del nacimiento de la psicología científica para sus primeras escuelas y cómo evolucionó en el concepto de la conducta y los métodos para estudiar. Se reflexiona también la necesidad de integrar enfoques teóricos para lograr que la psicología más coherente y unificada. Recordemos muy bien que la psicología ha venido dando diferentes procesos durante los largos años y que en la actualidad no nos podemos enfocar a una escuela específica para decir desde ahí salió la psicología, porque de cada escuela se va obteniendo un granito de arena y vamos modificando respecto a lo que queremos hablar sobre la mente del ser humano. Ojo, recordemos que existen muchos fenómenos que todavía no se pueden explicar al 100%, pero si en caso la psicología puede ayudar a tratar ciertos trastornos o evoluciones mentales, esta abarcaría por completo una sensación muy diferente. A continuación voy a hablar acerca de la unidad número 2, donde voy a hablar acerca de las principales corrientes psicológicas que han marcado la comprensión del comportamiento humano y del aprendizaje a lo largo del tiempo. De inicio con el nacimiento del psicoanálisis como movimiento de la revolución de la psicología al comienzo del siglo XX, de la mano de Sigmund Freud, quien centró en el estudio que en lo inconsciente como origen de la conducta. A través del análisis de los sueños, la asociación liberal y la interpretación de los actos fallidos, Freud intentó acceder a los deseos reprimidos y los conflictos internos que influyen en la personalidad. Propuso que ésta se estructura en tres componentes: el ello, encargado de lo impulso primitivo; el yo, que regula y actúa como base a la realidad; y el suprello, lo que representa la moral y las normas sociales. También expuso conceptos claves como las pulsiones, los mecanismos de defensa y las etapas psicosexuales, con lo que explicó el desarrollo humano. Con el tiempo, algunos discípulos de Freud discreparon de su planteamiento y dieron origen a nuevas perspectivas. Entre ellos, Carlos Jung amplió la mirada del inconsciente, añadiendo la idea inconsciente colectivo, compuesto por el arquetipos universales. Alfred Adler se centró en el sentimiento de inferioridad como el motor del comportamiento y la importancia del afán y superación de la contribución social. Karen Hockney sostuvo y cuestionó el énfasis freudiano en la sexualidad y defendiendo que el entorno cultural y las relaciones sociales, condiciones del desarrollo emocional, desatan una ansiedad básica y la forma de relacionarse con ellos. Finalmente, Edith Fromm integró factores socioculturales y humanistas, señalando la tensión entre la libertad, pertenencia y alineación. Estos enfoques, conocidos como las teorías psicodinámicas, ampliaron la visión origen de la psicoanálisis e incorporaron dimensiones sociales y culturales y espirituales. Más allá de ver el psicoanálisis como una de las corrientes psicológicas del yo interior, siempre se propuso nuevas alternativas de ver desde el interior del yo,
del ello y de lo suprello para poder colaborar con las informaciones del individuo. Tras esta etapa introspectiva, surgió una corriente opuesta es el conductismo y que rechazó el estudio de la mente que considera inaccesible, inspirado en Aristóteles y asociaciones de John Watts y seguido por Paley, Sneaker y Bandura, afirmó que el aprendizaje por condicionamiento clásico, Skinner por conocimiento operante y Bandura incorporó el conocimiento vicario, demostrando que también aprendemos observando a otros. Para los conductistas, la conducta se forma por la influencia del ambiente. El refuerzo y la repetición, el sujeto es pasivo, el aprendizaje es mecánico y medible. Sin embargo, esta visión fue cuestionada por limitar el papel de la mente, dando paso al cognitivismo, que superó el interés del proceso mental interno. Esta corriente, comparó la mente humana con el de la computadora que procesa información, selecciona, codifica, almacena, procesa activo de información capaz de construir el significado. Cuando hablamos de este cognitivismo, vemos que la mente, más allá de ser un procesador informático, también es el que capta, este, reafirma, renombra e ilustra a través del tiempo. Recordemos que cuando nosotros somos niños, en nuestra infancia, vamos nosotros recopilando información que vamos desde pequeños, vamos viendo cómo vamos aprendiendo nuestros primeros fonemas, hasta llegar a una etapa adulta donde nosotros fuimos, cognitivamente aprendiendo a través del tiempo y de la sociedad. Posteriormente surgió el organicismo o enfoque constructivista que ofreció una mirada más íntegra del aprendizaje, influenciado por Jean Piaget y Lev Vygotsky. Consideran que el ser humano es un organismo activo que transforma y construye el conocimiento a partir de la interacción en el entorno de otros individuos. A diferencia del conductismo y del cognitivismo computacional, el organicismo sostiene que la mente es una copia pasiva de la realidad, sino que la interpreta y la modifica. El aprendizaje se entiende por el proceso vital, dinámico y natural, vinculado al desarrollo biológico y cultural, donde el individuo construye significados a lo largo de la vida. Finalmente, vamos a abordar acerca de la ciencia cognitiva, considerando que hoy es uno de los paradigmas más influyentes. Su desarrollo se divide en cuatro etapas: los inicios de la cibernética y la creación de los principios de la computadora, el cognitivismo clásico que asume que la mente funciona como el sistema de procesamiento simbológicos, el conexionismo que explicó que el pensamiento como redes neuronales que operan paralelamente y la etapa de cooperación que propone que la mente surge de la interacción en el cerebro, el cuerpo y el entorno. La ciencia cognitiva integra diversas disciplinas como la psicología, la neuropsicología, la inteligencia artificial, la lingüística, la filosofía, mostrando que la mente es un sistema complejo, adaptable y profundamente relacionados a las experiencias. Cuando hablamos de este documento que terminamos ahorita, hacemos énfasis de lo transitorio que ha venido siendo la psicología, desde la exploración de los procesos internos inconscientes, pasando al estudio científico de la conducta observable, hasta la comprensión de la mente en sentido activo. Construyendo y contextualizando biológicamente y culturalmente, cada teoría enriquece pensando en lo que sentimos, aprendemos y actuamos, demostrando que el desarrollo del conocimiento psicológico es dinámico y multidimensional.
Cabe recalcar que durante todo este proceso de, de esta unidad se viene aprendiendo cómo cada corriente va influyendo en la actualidad. Recordemos que antes se nos hacía difícil crear ciertas actividades que la mente no lo podía hacer, pero con la inteligencia artificial ahorita vamos más allá de los senderos. Si queremos diseñar una pequeña casa con un simple clic y un punto, tenemos la casa de nuestros sueños, de nuestra mente, lo que nosotros pensamos. O fácil, con ciertos programas de IA le identificamos nuestras características y podemos desarrollar. Recordemos que la mente es uno de los enigmas más grandes de sus estudios, que hay momentos que no sabemos si realmente puede ser empírica, científica o cognitiva. Y para terminar este pequeño video, quiero recalcar algo. El fortalecimiento de las etapas cognitivas de la vida va forjando que el ser humano sea más consciente en su forma de mente, pensar y actuar para una mejor sociedad. Gracias.